Ya hemos hablado de qué es un método, pero vale la pena recordarlo. Un método es simplemente un bloque de código que podemos ejecutar cuantas veces querramos. Un método puede aceptar valores de entrada, como por ejemplo este método especial llamado constructor que tenemos aquí, que le pasamos una lista de componentes que para nuestro vector. También los métodos pueden tener un valor de salida. Por ejemplo, nuestro indexador, que es un método especial, devuelve un número entero. Este método que tenemos aquí, que es el método principal de nuestra aplicación, que es por donde empieza todo, digamos, no retorna nada y por eso ponemos la palabra especial void. Si retornara algo, aquí pusiéramos el tipo del valor que queremos retornar. Ahora, supongamos que yo quiero poder sumar dos vectores, es decir, yo quiero decir var vector suma y yo quiero poder decir b1 suma b2. Yo necesito entonces crear un método que me permita sumar estos dos vectores y me retorne otro vector. Vamos a poner claramente aquí que queremos otro vector. Entonces venimos a nuestra clase vector y decimos, bueno, necesitamos primero un modificador de acceso. Evidentemente debe ser público porque yo quiero poder sumar dos vectores desde fuera de la clase vector. Este método debe retornar un vector, por tanto yo voy a poner vector aquí. Ahora yo voy a poner el nombre del método. El nombre del método será suma, naturalmente. Y el primer parámetro será un vector y yo le voy a poner b2. Entonces abrimos y cerramos corchete y ese va a ser el cuerpo de nuestro método. Bien, ¿cómo vamos a sumar dos vectores? Bueno, si te acuerdas de tus clases de matemáticas, la suma de dos vectores es igual a la suma de las componentes correspondientes de ambos vectores. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso aquí, yo necesito un nuevo vector de dos componentes que va a ser 3 más 1 en su primer componente y 4 más 2 en su segundo componente. Es decir, un nuevo vector que sea 4,6. Bien, entonces, hicimos nuestra clase vector que aceptara una lista como elemento de entrada de su constructor. Es decir, tiene tiene dimensión n, es decir, yo puedo tener una lista de 2 o de 3 o de 4 o de 5 componentes, de cuantas yo quiera. Entonces, lo primero que yo debo garantizar es que ambos vectores tengan la misma dimensión. Entonces, para eso yo voy a escribir if dimensión es diferente a la dimensión del segundo vector. Entonces, bien, dimensión aquí es esta dimensión que está acá. Y esta dimensión pertenece al vector que yo estoy pasando como argumento en mi función suma. Es decir, la primera dimensión pertenece a este vectorcito que yo tengo aquí. Esta es esta. Y esta, la dimensión de este, viene siendo esta. Entonces, como hemos dicho, son n dimensiones, es decir, n componentes, así que lo que yo puedo hacer es simplemente iterar. Yo voy a crear una lista a la que yo llamaré resultado. Vamos a instanciarla. Vamos a hacer un for, simplemente, y vamos a iterar hasta llegar a la dimensión. Entonces, ¿qué yo quiero? Yo quiero this, el iésimo elemento de nuestro vector, más el iésimo elemento de nuestro otro vector. Y yo quiero retornar new vector cuyas componentes sea este resultado que tenemos aquí. Vamos a ejecutar nuestro software a ver qué pasa. Bien, tenemos un vector cuyas componentes son 3 y 4, otro que es 1 y 2, y yo quiero ver
el vector suma, que efectivamente sus componentes son 4 y 6. Hicimos un método para sumar vectores. Yo quiero explicar este this que está aquí. This hace referencia a la clase en la cual tú estás. En este caso, como yo dije v1.suma, yo estoy en el contexto del vector v1. Entonces, el this, lo que me trae, cuando yo digo this y ésimo elemento, está utilizando el indexador para traerme el iésimo elemento del vector v1. Y claramente, aquí yo tengo el iésimo elemento del vector 2. Podemos probar, si queremos, que si yo le agrego un número a esto, entonces vamos a tener un vector de 3 dimensiones y aquí uno de 2 y la suma no debe ser. Me va a dar un error, obviamente. Efectivamente, las dimensiones no son iguales. Perfecto, como era de esperarse. Y podemos simplemente ponerle, qué sé yo, un 9 aquí. Bueno, vamos a ponerle mejor un valor negativo para que se vea que funciona con los valores negativos. Corremos nuestro software y efectivamente tenemos un vector resultante de 3 componentes, 4, 6 y menos 4. Como era de esperarse, hemos creado un método hemos creado una clase vector que toma un vector de n elementos y puede sumar dos vectores de n elementos.